Corea del Sur ha comenzado a ejecutar una estrategia que podría reducir de manera significativa la capacidad de Vladimir Putin para mantener su influencia militar en Europa del Este e, indirectamente, aumentar la presión sobre las fuerzas rusas en Ucrania. Y lo está haciendo sin enviar soldados al frente ni disparar un solo proyectil. El Kremlin se enfrenta ahora a una realidad que durante mucho tiempo prefirió minimizar. Se trata de un desafío cuya magnitud supera las respuestas tradicionales de Moscú. Para sostener una maquinaria militar cada vez más exigida por la guerra, Putin recurrió al apoyo de Corea del Norte, obteniendo soldados y enormes cantidades de munición. A cambio, facilitó conocimientos relacionados con reactores para submarinos nucleares, tecnología de fabricación de drones y sistemas avanzados de guiado para misiles. Sin embargo, esa decisión abrió un nuevo frente estratégico. Al fortalecer las capacidades militares de Pyongyang, Moscú terminó provocando la reacción de un país que difícilmente podía permanecer al margen. Para Seúl, la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte cruzó una línea que siempre había considerado inaceptable desde el punto de vista de su seguridad nacional. Putin decidió seguir adelante. Ahora comienza a enfrentarse a las consecuencias, y la respuesta de Corea del Sur podría convertirse en uno de los mayores desafíos estratégicos para Rusia durante los próximos años. El 12 de mayo de 2026 marcó un punto de inflexión. Ese día, Corea del Sur celebró la segunda reunión consultiva de defensa con la OTAN e inició conversaciones destinadas a adaptar sus capacidades militares a los estándares STANAG, obteniendo acceso al conjunto de normas técnicas utilizadas por la alianza. Pero ese movimiento no apareció de la nada. Meses antes, en febrero, Hanwha Aerospace había comenzado la construcción de su primera planta de producción en Europa, ubicada en Rumanía. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano confirmó que seguían activas las conversaciones con la OTAN relacionadas con el respaldo militar a Ucrania. La reacción del Kremlin fue prácticamente inmediata. Solo 2 días después, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, advirtió que Rusia se reservaba el derecho de responder mediante medidas asimétricas. Aquella declaración reflejó con claridad el nivel de preocupación existente dentro de Moscú. Pero surge una pregunta evidente. ¿Por qué hablar precisamente de una respuesta asimétrica? Porque cualquier intento de responder de manera equivalente contra Corea del Sur obligaría al Kremlin a asumir riesgos mucho mayores que los posibles beneficios. Y comprender esa diferencia resulta fundamental. Para ello hay que observar con atención lo ocurrido el 12 de mayo. Muchos interpretaron aquella reunión como un encuentro técnico más dentro de la cooperación entre la OTAN y sus socios. En realidad, representó mucho más que eso. Los STANAG, o Acuerdos de Estandarización de la OTAN, constituyen un conjunto de más de 1.200 normas técnicas que permiten que los ejércitos aliados compartan municiones, integren sistemas de comunicaciones y operen conjuntamente equipos militares fabricados en distintos países. Gracias a esas normas, por ejemplo, un soldado alemán puede emplear munición estadounidense mientras opera en territorio polaco sin dificultades de compatibilidad. Eso es exactamente lo que Corea del Sur busca incorporar, y las implicaciones estratégicas son profundas. Hasta ahora, Seúl vendía armamento a distintos miembros de la OTAN mediante contratos bilaterales negociados de forma independiente. La adopción de los estándares STANAG modifica completamente ese esquema. Las futuras plataformas surcoreanas comienzan a diseñarse siguiendo especificaciones plenamente compatibles con las de la alianza. La munición puede integrarse directamente en los inventarios de los países aliados. Los sistemas de mando, comunicaciones y control pasan a operar bajo los mismos criterios que utilizan las fuerzas occidentales. En consecuencia, Corea del Sur deja de desempeñar únicamente el papel de exportador externo. Empieza a convertirse en un componente integrado dentro de la base industrial de defensa de la OTAN.
En otras palabras, estamos presenciando una convergencia creciente entre la industria militar surcoreana y la estructura defensiva occidental. La nueva fábrica de Hanwha Aerospace en Rumanía refuerza todavía más esa transformación. El equipamiento militar ya no necesita fabricarse en Asia para luego enviarse a Europa. Ahora comienza a producirse directamente dentro del territorio de la OTAN. El objetivo consiste en alcanzar aproximadamente un 80% de producción local mediante la participación de más de 30 empresas rumanas. Esto deja de ser una simple relación comercial, se convierte en una integración industrial de carácter estratégico, y una vez consolidada, resulta extremadamente difícil revertirla. Desde la perspectiva del Kremlin, las consecuencias son evidentes. Hasta ahora ya era complicado limitar el flujo de armamento procedente de Corea del Sur. Pero cuando ese material se fabrica dentro de Europa y cumple plenamente con los estándares de la OTAN, deja de ser un producto extranjero para convertirse en parte de la propia infraestructura militar de la alianza. Interrumpir ese proceso implicaría enfrentarse directamente a una cadena logística integrada en el sistema defensivo occidental. Para Moscú, esto no representa un desafío temporal, representa un cambio estructural con efectos de largo plazo. Las cifras ayudan a comprender la magnitud del fenómeno. Corea del Sur ocupa ya el segundo lugar entre los exportadores de armamento destinados a países miembros de la OTAN. Para 2026, Seúl aspira a alcanzar exportaciones por valor de $37.000 millones. Al mismo tiempo, un enviado especial de su industria de defensa mantiene negociaciones en distintos países europeos para contratos cuyo valor conjunto supera los 56.000 millones. El objetivo fijado para 2030 es todavía más ambicioso: convertirse en el cuarto mayor exportador de armamento del mundo. Actualmente, Corea del Sur figura entre los pocos países capaces de suministrar con rapidez sistemas militares avanzados a Polonia, Rumanía, Noruega y Finlandia, reforzando así la capacidad defensiva del flanco oriental europeo frente a Rusia, y ahora esa producción comienza a integrarse directamente dentro de la estructura industrial de la OTAN. Al mismo tiempo, Seúl también ha intensificado su cooperación con Ucrania mediante el mecanismo conocido como PURL. Gracias a este sistema, Corea del Sur puede contribuir financieramente al esfuerzo defensivo ucraniano sin necesidad de transferir armamento de manera directa. Los fondos aportados terminan convirtiéndose en baterías Patriot, sistemas de defensa aérea y municiones guiadas de alta precisión. Según la información disponible, aproximadamente el 75% de los misiles Patriot y cerca del 90% de otros sistemas de defensa antiaérea entregados a Ucrania han sido financiados mediante este mecanismo. Además, Japón se encuentra próximo a incorporarse al mismo esquema de cooperación, ampliando todavía más la participación de los países del Indo-Pacífico en el apoyo a Kiev. Todo ello conduce a una pregunta inevitable: ¿por qué Corea del Sur decidió modificar ahora una política que había mantenido durante años? ¿Por qué este cambio no ocurrió en 2022 ni en 2023, sino entre finales de 2025 y comienzos de 2026? La respuesta se encuentra en la evolución del propio conflicto. Cuando comenzó la invasión de Ucrania, para Seúl se trataba de una guerra desarrollada en una región lejana, con consecuencias limitadas para la seguridad de la península coreana. Por esa razón, Corea del Sur adoptó una posición prudente, prestó asistencia humanitaria, respaldó las sanciones internacionales y evitó implicarse directamente en el ámbito militar. Mientras la cooperación entre Rusia y Corea del Norte permaneciera centrada en cuestiones económicas o comerciales, esa postura resultaba suficiente, pero la situación cambió de forma radical. A finales de 2024, Moscú comenzó a incorporar tropas norcoreanas al esfuerzo bélico. Más de 20.000 soldados fueron enviados desde Corea del Norte hacia territorio ruso. Miles de ellos terminaron muertos o heridos durante las operaciones. Sin embargo, para Corea del Sur, el verdadero problema
Nunca fueron únicamente esas bajas. Lo que generó una profunda preocupación fue el intercambio tecnológico que acompañó esa cooperación. La transferencia de conocimientos relacionados con reactores para submarinos nucleares acerca a Corea del Norte a la posibilidad de operar plataformas capaces de lanzar misiles balísticos desde el mar, fortaleciendo significativamente su capacidad de disuasión. El acceso a tecnología de producción de drones proporciona experiencia adquirida directamente en un conflicto moderno, y los sistemas avanzados de guiado permiten aumentar considerablemente la precisión de los misiles balísticos que podrían dirigirse contra territorio surcoreano. Pero todavía existe un elemento adicional que incrementa aún más la preocupación de Seúl. Según una investigación publicada por Reuters, Corea del Norte suministra actualmente más de la mitad de los proyectiles de artillería utilizados por Rusia en el frente ucraniano. En abril de 2025, un misil balístico KN-23 de fabricación norcoreana impactó en Kiev y provocó la muerte de 13 civiles. Para Corea del Sur, a partir de ese momento, el conflicto dejó de percibirse como una guerra lejana desarrollada exclusivamente en Europa. El conflicto ha dejado de ser un acontecimiento lejano para Corea del Sur. Ahora es una guerra en la que armamento desarrollado en la propia península coreana está siendo utilizado y provoca víctimas sobre el terreno. Al optar por depender del apoyo militar de Pyongyang, Putin terminó comprometiendo la relación estratégica más valiosa que mantenía en Asia a cambio de millones de proyectiles cuya eficacia y fiabilidad han sido cuestionadas en repetidas ocasiones. Mientras tanto, la red de apoyo indirecto impulsada por Seúl ya llevaba tiempo funcionando. El acuerdo firmado con Polonia, valorado en aproximadamente 12.000 millones de dólares, permitió el despliegue de tanques K-2 y obuses K-9 en territorio europeo. A su vez, Varsovia pudo transferir a Ucrania parte de su material militar de origen soviético. Dentro de ese esquema, prácticamente todos los participantes obtenían beneficios, excepto Rusia. La incorporación de Corea del Sur al mecanismo PURL está convirtiendo esa cooperación indirecta en una estructura permanente, organizada e institucional. Y es precisamente aquí donde aparece una de las mayores limitaciones del Kremlin. Aunque Putin proyecte una imagen de fortaleza, existen vulnerabilidades que restringen seriamente su margen de actuación. La más llamativa se encuentra justamente donde pocos imaginarían buscarla, en las propias fábricas que alimentan la industria militar rusa. La producción de carros de combate modernos, misiles guiados y drones de última generación depende de máquinas CNC y equipos de mecanizado capaces de trabajar con niveles extremadamente altos de precisión. Antes del inicio de la guerra, entre el 70 y el 90% de esa maquinaria procedía del extranjero. Pese al régimen de sanciones impuesto por Occidente, parte de esa tecnología continúa llegando a Rusia mediante cadenas comerciales indirectas en las que empresas vinculadas a Corea del Sur desempeñan un papel relevante. Deténgase un momento a pensar en ello. Una parte esencial de la industria de defensa rusa sigue dependiendo de tecnología fabricada por un país que Moscú considera cada vez más cercano a sus adversarios. Si Seúl decidiera cerrar completamente esos canales de suministro, las consecuencias podrían sentirse casi de inmediato. La fabricación de motores para tanques comenzaría a ralentizarse. La producción de componentes para misiles encontraría nuevos obstáculos. No estamos hablando simplemente de restricciones comerciales. Estamos hablando de una presión directa sobre la capacidad rusa para fabricar armamento destinado al campo de batalla. Pero las dificultades no terminan ahí. Los drones de reconocimiento Orlan 10 y numerosos UAV Shahed, utilizados por Rusia, incorporan módulos electrónicos y componentes que dependen, en distintos niveles, de cadenas de suministro relacionadas con la industria surcoreana. Empresas como Samsung y SK Hynix ocupan posiciones fundamentales dentro del mercado internacional de semiconductores.
Si el gobierno de Seúl decidiera endurecer aún más las restricciones tecnológicas, parte de la electrónica necesaria para mantener operativos determinados sistemas militares rusos podría resultar mucho más difícil de obtener. La paradoja es evidente. Muchos de los proyectiles suministrados por Corea del Norte presentan problemas de funcionamiento. Sin embargo, varios de los componentes de alta precisión que permiten operar numerosos sistemas rusos tienen su origen, directa o indirectamente, en Corea del Sur. En otras palabras, Rusia mantiene una dependencia tecnológica respecto a un país que cada vez colabora más estrechamente con el bloque occidental, y ese mismo país comienza ahora a restringir progresivamente esos canales de acceso. El Kremlin conoce esta realidad desde 2022, pero nunca pudo romper completamente esa relación, porque hacerlo habría supuesto perjudicar su propia capacidad industrial. Durante varios años intentó mantener un equilibrio delicado. Ahora es Corea del Sur quien está modificando las reglas, y probablemente se trata del escenario menos favorable para Moscú. Naturalmente, Rusia todavía conserva una herramienta importante de presión: la energía. El petróleo y el gas natural exportados hacia Corea del Sur podrían utilizarse, al menos en teoría, como instrumento de influencia. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. Si esa herramienta era realmente tan poderosa, ¿por qué Moscú no la utilizó desde el comienzo de la guerra? La explicación es relativamente simple, porque recurrir a esa medida podría generar consecuencias más costosas para Rusia que para Corea del Sur. Si Seúl pierde parte de sus importaciones energéticas, dispone de alternativas. Puede incrementar sus compras a Estados Unidos, Qatar o Australia. La transición tendría costes, pero la economía surcoreana posee suficiente capacidad para adaptarse. La situación cambia cuando observamos el escenario contrario. ¿Qué ocurriría si Rusia pierde el acceso a determinados suministros procedentes de Corea del Sur? La llegada de maquinaria CNC disminuiría. El acceso a semiconductores avanzados sería más complicado. Los buques metaneros tendrían mayores dificultades de mantenimiento, y diversos proyectos energéticos vinculados al Ártico podrían sufrir retrasos importantes. En ese contexto, utilizar el suministro energético como arma termina generando un coste estratégico superior al beneficio esperado. Existe además otro elemento que aumenta todavía más esa dependencia. Corea del Sur posee una de las industrias de construcción naval más importantes del mundo. Más del 40% de los pedidos internacionales de buques pasan por sus astilleros. Diversos proyectos rusos relacionados con la explotación de gas natural licuado en el Ártico dependen, de manera directa o indirecta, de esas capacidades industriales. Una parte significativa de las embarcaciones que operan en la ruta marítima del norte ha sido construida o recibe mantenimiento gracias a la participación de empresas surcoreanas. Si Moscú decide utilizar la energía como herramienta de presión, Seúl dispone de la capacidad para responder mediante el sector naval, y esa respuesta podría afectar seriamente las exportaciones energéticas procedentes de las regiones árticas de Rusia. En otras palabras, Putin conserva un instrumento energético, pero parte de la infraestructura que hace posible utilizar ese instrumento depende precisamente de Corea del Sur. Por eso, esta situación se parece cada vez más a una compleja partida de ajedrez estratégico. Cada movimiento disponible para el Kremlin implica asumir nuevos costes. Reducir el suministro energético significa poner en riesgo el acceso a tecnología y apoyo industrial. Profundizar la cooperación militar con Corea del Norte fortalece aún más la relación entre Corea del Sur y Ucrania. Escalar la presión militar aumenta el riesgo de una confrontación con Estados Unidos, y las herramientas diplomáticas muestran una eficacia cada vez más limitada. El margen de maniobra comienza a estrecharse. Desde el exterior, Putin puede seguir transmitiendo una imagen de firmeza, pero, en la práctica, se enfrenta a restricciones que en buena medida fueron creadas por sus propias decisiones. ¿Existe la posibilidad de una respuesta militar?
Corea del Sur alberga aproximadamente 28.500 soldados estadounidenses. El sistema antimisiles THAAD permanece desplegado y plenamente operativo. Además, las Fuerzas Armadas surcoreanas figuran entre las más modernas y mejor equipadas del mundo. Cualquier acción militar directa tendría el potencial de implicar inmediatamente a Estados Unidos. Y ese es un escenario que el Kremlin difícilmente puede permitirse mientras continúa afrontando enormes costes humanos y materiales en Ucrania. ¿Podría Rusia reforzar todavía más su cooperación con Corea del Norte? De hecho, ya lo está haciendo. En abril de 2026, el ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, viajó personalmente a Pyongyang para reafirmar el compromiso de ampliar la cooperación militar entre ambos países. Sin embargo, cada nuevo paso produce un efecto contrario al que Moscú probablemente esperaba. Cuanto mayor es el respaldo ruso a Corea del Norte, mayores son también los incentivos para que Corea del Sur incremente su apoyo a Ucrania. La estrategia basada en Pyongyang no rompe esa dinámica, la acelera. Y esa diferencia se aprecia claramente cuando se observa el equilibrio militar sobre el terreno. Una parte importante de la munición enviada por Corea del Norte presenta fallos de funcionamiento y niveles de precisión limitados. Frente a ello se encuentra uno de los mayores fabricantes mundiales de proyectiles de 155 milímetros, con capacidad para aumentar rápidamente su producción. Los obuses Ka-9 pueden mantener un elevado nivel de precisión incluso mientras maniobran. Los tanques K-2 incorporan sistemas avanzados de protección activa y conservan una elevada precisión de tiro en movimiento, ofreciendo ventajas operativas frente a numerosos vehículos utilizados actualmente por Rusia. Como resultado, una posición defensiva ucraniana equipada con tecnología surcoreana puede convertirse en un obstáculo especialmente complejo para las unidades de asalto rusas. Al mismo tiempo, Corea del Sur continúa extrayendo lecciones directamente del conflicto en Ucrania. En abril de 2026, el jefe del Estado Mayor del Ejército surcoreano anunció un objetivo especialmente ambicioso: disponer de 50.000 drones para el año 2029. La intención es que prácticamente cada soldado pueda contar con un sistema no tripulado propio. Las experiencias obtenidas en el campo de batalla ucraniano ya no se limitan al análisis académico. Se están incorporando directamente a la planificación, la doctrina y la modernización de las Fuerzas Armadas surcoreanas. Mientras Corea del Sur contribuye económicamente a la adquisición de armamento producido en Estados Unidos, otros países de la OTAN pueden liberar parte de sus recursos para invertir en sistemas HIMARS, municiones de precisión y capacidades de ataque de largo alcance. Este efecto va mucho más allá de las cifras presupuestarias. También tiene un impacto psicológico considerable sobre las fuerzas rusas. Durante mucho tiempo, numerosos soldados fueron convencidos de que el respaldo occidental a Ucrania acabaría debilitándose conforme avanzara la guerra. Sin embargo, el panorama que observan hoy es muy diferente. Una de las mayores potencias industriales de Asia comienza a incorporarse, de forma gradual pero constante, a la estructura internacional que sostiene el esfuerzo defensivo ucraniano. La estrategia de desgaste diseñada por el Kremlin está encontrando resistencias precisamente en lugares donde Moscú nunca esperaba hallarlas. No obstante, conviene reconocer otra realidad. Corea del Sur tampoco dispone de un margen de actuación ilimitado. En junio de 2025, el país atravesó una de las mayores crisis políticas de los últimos años tras la controversia relacionada con la declaración de la ley marcial y el posterior proceso de destitución del presidente Yoon. Posteriormente, Lee Jae-myung obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Durante la campaña dejó clara su cautela respecto al envío directo de armamento letal a Ucrania. También defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo con Corea del Norte. Incluso promovió la retirada de altavoces propagandísticos situados en la frontera entre ambos países. Sin embargo, aquí aparece una de las paradojas más interesantes
de toda esta evolución. Ni siquiera un gobierno con una orientación política más moderada parece capaz de alterar la dirección general que han tomado los acontecimientos. La administración encabezada por Lee continúa participando en las conversaciones relacionadas con el mecanismo PURL junto a la OTAN. El propio presidente mantuvo reuniones con el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a defensa aumentó un 8,2%. Además, el país nombró al primer ministro civil de defensa desde 1961. ¿Por qué ocurre esto? Porque existen amenazas que trascienden cualquier diferencia ideológica. Los modelos urbanos empleados en ejercicios militares, las transferencias tecnológicas relacionadas con submarinos procedentes de Vladivostok, los informes sobre las operaciones observadas en el frente ucraniano. Todo ello configura un escenario que ningún gobierno surcoreano puede ignorar con facilidad. Aún así, la autorización para suministrar armas letales de forma directa continúa siendo una cuestión pendiente, y precisamente ahí se concentra hoy el principal debate político en Seúl. Existe además otro elemento capaz de modificar el rumbo de los acontecimientos: China, el mayor socio comercial de Corea del Sur. Ya en 2016, Pekín respondió con fuertes medidas de presión económica tras el despliegue del sistema THAAD. Empresas relacionadas con el grupo Lotte afrontaron importantes restricciones. El turismo procedente de China cayó de manera significativa y se impulsaron campañas de boicot contra productos surcoreanos. Nada impide que una estrategia similar pueda repetirse. Sin embargo, China también enfrenta limitaciones importantes. El fortalecimiento de la relación entre Rusia y Corea del Norte ha reducido parte de la influencia tradicional que Pekín ejercía sobre Pyongyang. Si China incrementa excesivamente la presión sobre Corea del Sur, corre el riesgo de empujar todavía más a Corea del Norte hacia la esfera de influencia rusa. Por ello, el silencio de Pekín no debe interpretarse necesariamente como una señal de conformidad. Más bien refleja un cálculo estratégico extremadamente cuidadoso. Existe además una dimensión mucho menos visible dentro de toda esta historia. En los últimos años, numerosos ciudadanos rusos que intentaban evitar la movilización militar han encontrado refugio en Corea del Sur. Mientras parte del capital humano más cualificado abandona Rusia, el Kremlin continúa acumulando nuevos rivales en el escenario internacional. Lo que estamos observando ya no puede describirse simplemente como un deterioro diplomático. Se trata del progresivo desmantelamiento de una relación construida durante más de 30 años. Tras la desaparición de la Unión Soviética, Rusia y Corea del Sur desarrollaron una cooperación económica extraordinariamente estrecha. Ambos países establecieron un régimen de viajes sin visado. Empresas como Hyundai y Samsung consolidaron posiciones dominantes dentro del mercado ruso. Miles de millones de dólares fueron destinados a proyectos tecnológicos, industriales y energéticos. Durante décadas, Moscú cubrió una parte importante de sus necesidades tecnológicas asiáticas gracias a esa cooperación con Seúl. Hoy, buena parte de esos vínculos se encuentra profundamente deteriorada. Y todo ello a cambio de miles de soldados enviados por Corea del Norte y de munición cuya calidad continúa siendo motivo de debate. Las consecuencias, además, trascienden ampliamente la península coreana. Japón ha acelerado una transformación histórica de su política de defensa. Australia incrementa de manera constante su inversión militar, y la creciente cooperación entre Rusia y China está favoreciendo una coordinación mucho más estrecha entre los países del Indo-Pacífico y la OTAN. Incluso Irán, uno de los principales proveedores de drones utilizados por Moscú, comienza a sentir parte de esta presión. Las redes empleadas para obtener componentes tecnológicos sensibles afrontan controles cada vez más estrictos. En consecuencia, la apuesta del Kremlin por Corea del Norte no solo reduce su margen de maniobra en Asia Oriental, también limita progresivamente el espacio estratégico del conjunto de sus aliados.
Es posible que Rusia haya obtenido determinados beneficios tácticos en el corto plazo, pero el coste estratégico resulta considerable. Como consecuencia, una de las mayores potencias industriales de defensa del planeta se ha convertido en un actor cada vez más comprometido con el apoyo internacional a Ucrania. Y es precisamente aquí donde comienzan a hacerse visibles las principales debilidades de la estrategia de desgaste impulsada por Putin. Su cálculo inicial descansaba sobre una idea relativamente simple. Con el paso del tiempo, Occidente terminaría perdiendo la voluntad de sostener el esfuerzo de apoyo a Ucrania. Sin embargo, mientras algunos arsenales occidentales trabajan para ampliar su capacidad de producción, nuevas líneas industriales surcoreanas continúan incorporándose al sistema que respalda la resistencia ucraniana. En ese contexto, el paso del tiempo ya no parece favorecer necesariamente a Moscú. De hecho, el caso de Corea del Sur resume uno de los dilemas más importantes surgidos desde el comienzo de la guerra: aceptar pérdidas estratégicas de largo alcance para obtener ventajas limitadas en el corto plazo. Retroceder geopolíticamente varios pasos con el objetivo de avanzar apenas uno en el frente. Sacrificar alianzas consolidadas a cambio de beneficios temporales. Lo vimos cuando Finlandia y Suecia solicitaron su ingreso en la OTAN. Lo vimos cuando Europa elevó su gasto militar hasta niveles que no se observaban desde hacía décadas. Lo vimos cuando la denominada flota fantasma rusa comenzó a enfrentar una presión creciente en el mar Báltico. Y volvemos a verlo mientras Corea del Sur abre progresivamente su industria de defensa a la cooperación internacional destinada a apoyar a Ucrania. Cada decisión adoptada para contener una tendencia parece terminar acelerando exactamente aquello que el Kremlin intentaba impedir. Cada amenaza favorece nuevas alianzas. Cada medida de presión fortalece la cooperación entre quienes se oponen a Moscú. Y ahora surge una pregunta decisiva: ¿en qué momento Corea del Sur decidirá dar el siguiente paso y autorizar el suministro directo de armamento letal? Si ese escenario llegara a producirse, buena parte de las ventajas obtenidas por Rusia mediante su cooperación con Corea del Norte podrían perder una parte importante de su valor estratégico, porque al otro lado ya no habría únicamente un nuevo proveedor de armas. Habría una potencia industrial con capacidad para producir a una escala extraordinaria. Putin decidió cruzar esa línea de manera consciente. Y para numerosos analistas, esa decisión podría terminar siendo recordada como uno de los errores estratégicos más costosos de toda esta etapa de la historia. La factura continúa creciendo. Las líneas de confrontación ya están claramente definidas. Si este análisis te ha resultado útil e interesante, puedes apoyar el canal dejando tu me gusta, compartiendo tu opinión en los comentarios y suscribiéndote para no perderte los próximos informes y análisis sobre la evolución del panorama geopolítico internacional.